La paella tenía una pinta buenísima, pero antes de probarla un pequeño brindis, sin motivo, solo por celebrar que era fin de semana y comían juntos. Margarita y José Antonio eran vecinos y hacía poco que habían comenzado una relación. Ambos tenían hijos que parecían llevarse bien, así que, ¿por qué no juntarse para comer la paella esa que también cocinaba Margarita? Sin embargo, cuando todo parecía marchar fenomenal, José Antonio terminó su vaso de calimocho y empezó a sentirse tan mal que incluso le costaba respirar. Balbuceaba, hablaba pero no se le entendía nada, así que decidieron llamar a una ambulancia que cuando llegó encontró a José Antonio inconsciente. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de Margarita Sánchez, una mujer a la que los jueces la condenaron calificándola de ruin, perversa, cobarde y traicionera. Una mujer con una historia muy controvertida que estoy convencida de que si no la conocéis os va a sorprender tanto como os va a indignar. Una historia, la de hoy, que sucedió en los años 90 en la provincia de Barcelona, en la que hay muchas víctimas y por tanto hay muchos nombres, por lo que hay que prestar atención, especialmente a las relaciones familiares. Si quieres saber más, sé bienvenido. Una cosa que sí os tengo que decir es que de este caso hay muy pocas imágenes, apenas 2 o 3 de la protagonista y poco más. Así que voy a tener que utilizar bastantes imágenes de recurso para el vídeo. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y si os gustan ya sabéis que os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas. Así que no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra protagonista del caso de hoy, como os he comentado antes, se llama Margarita Sánchez. Nació en Málaga el 26 de diciembre de 1953, en el seno de una familia sin muchos recursos económicos, agravados además por el alcoholismo de su padre. Margarita no tuvo una infancia feliz, porque a las necesidades básicas insatisfechas que padeció mientras crecía, se le añadió un gravísimo problema de estrabismo que la convirtió en el blanco de las burlas de sus compañeros de clase y de los niños del barrio. En Málaga la conocían como la tuerta. No sé cómo no le llamaban la bizca, pero bueno, la llamaban la tuerta. Era una niña tímida y solitaria que dejó los estudios muy pronto, tanto que podría considerarse que era analfabeta funcional, y para escapar del infierno que vivía en su casa se marchó a Barcelona, donde se ganó la vida con trabajos muy mal pagados, casi siempre la economía sumergida. Allí se casó con Luis Navarro Nuez, un hombre 5 años mayor que ella. Se casó embarazada. Y en el año 1979, después de que Luis entrase como mozo en el metro, nació Sonia, su primera hija. Y 3 años después, o casi 3 años después, nació Javier. Un niño que nada más nacer padeció graves problemas cardíacos, tanto que le tuvieron que implantar un marcapasos cuando era solo un niño. Y aquello a Javier le sirvió para mantenerse a salvo de los golpes que el cabeza de familia propinaba tanto a la madre como a la hermana. Además de maltratar a la familia, Luis Navarro era muy aficionado al juego y a la bebida. Con todo esto, si podéis imaginar la situación económica que se vivía en esa casa. Y por eso, aunque el sueldo del metro no era malo, Margarita tuvo que buscarse siempre alguna manera de ganar algún dinerillo extra. Así que Margarita decidió ponerse a trabajar en el servicio doméstico y en el cuidado de ancianos. Pero a pesar de sus esfuerzos, aquello no fue suficiente para mantener a la familia y las facturas impagadas se acumulaban en las tiendas y lo más preocupante es que llevaban muchos meses sin pagar el alquiler. Así que en enero de 1992 les desahuciaron y Margarita, sus hijos y su marido se trasladaron desde Hospitalet hasta el barrio de Sants, en el centro de Barcelona, y se instalaron en casa de los padres de Luis. El padre de Luis, Pedro Navarro, estaba gravemente enfermo y Carmen Nuez, la suegra de Margarita,
Les pidió que se fueran a vivir con ella, por un lado para resolver el problema del alojamiento y por otro para que ayudaran en el cuidado de Pedro. Pero nada más llegar comenzaron los problemas. Pocas semanas después de que se instalaran en Sants, Pedro, el suegro de Margarita, falleció y Carmen tuvo que ser trasladada al Hospital Clínico de Barcelona en 3 ocasiones, entre marzo y junio de 1992, siempre con los mismos síntomas: extrañas encefalopatías y afecciones del sistema nervioso, que los médicos, a falta de otra cosa, atribuyeron a pequeñas embolias. Según contó Carmen tiempo después, estos ingresos se producían siempre después de que Margarita le diera sopa para comer. A mí, llamadme loca, desconfiada, lo que queráis, pero una vez me puede sentar mal la sopa, 2 también, pero a la tercera la sopa se la toma Rita. Y para agravar aún más la situación, la suegra no era la única de la familia que tenía problemas de salud. Luis Navarro, el marido de Margarita, fue ingresado el 1 de junio de 1992. Los médicos diagnosticaron que padecía una encefalopatía de origen tóxico y apenas 24 horas después volvieron a ingresar una vez más a su madre, a Carmen Nuez, que quedó ingresada con idéntico diagnóstico. La coincidencia resultó tan chocante que los responsables de neurología del hospital decidieron instalar en el domicilio de la familia un aparato detector de emanaciones de gas. Porque nadie creyó a la señora Carmen cuando decía que Margarita estaba envenenándola no solo a ella, sino también a su marido. Mientras todo esto sucedía, Margarita, la tuerta, como también la llamaba su suegra a sus espaldas, seguía trabajando cuidando ancianos y limpiando casas, porque el dinero que llegaba se había reducido muchísimo. La suegra le exigía a su hijo la mitad del sueldo que recibía en Metro y la otra mitad se la quedaba Luis para ir a los bares y jugárselo en el bingo. Así que Margarita tenía que estar todo el día fuera de casa cuidando ancianos para ayudar con los ingresos familiares. Una ocupación, por otra parte, que le sería muy útil después, porque los médicos que atendían a estas personas, a las personas que cuidaba Margarita, siempre le hacían la misma advertencia: Margarita, tienes que tener cuidado con las dosis de los medicamentos, porque si te pasas, el remedio es peor que la enfermedad, es decir, puedes acabar con ellos. Y así las cosas, con los problemas familiares en la casa de Sants, el marido de Margarita y la suegra entrando en el hospital y saliendo por extrañas intoxicaciones de las que no eran capaces de encontrar el origen. Bueno, como digo, así llegamos al 3 de agosto de 1992, cuando una mujer llamada Rosalía Marco Castro, que no tenía parientes cercanos y estaba al cuidado de Margarita, ingresó en un hospital barcelonés. La había encontrado una vecina, inconsciente en su apartamento de la calle Condes de Belloc, y llamó a una ambulancia. Rosalía falleció días después en el hospital sin haber recuperado la consciencia. No hubo sospecha alguna sobre la causa de la muerte, que los médicos adjudicaron a una parada cardiorrespiratoria. Nadie buscó signos de intoxicación ni de exceso de medicamentos ni nada en su cuerpo. Llamó la atención, eso sí, que pocos días antes de ser encontrada inconsciente, Rosalía hubiera cobrado 1 millón de los 22 millones de pesetas que tenía en su cuenta bancaria. Lo había cobrado a través de un talón. De todos modos, como esta mujer había sido siempre muy reservada con sus manejos financieros, no se sospechó absolutamente nada ni se trató de investigar a nadie de su entorno. Esta mujer vivía recogiendo cartones, parecía una indigente, tenía síndrome de Diógenes, pero en realidad tenía bastante dinero en su cuenta corriente, tanto que no le importó dejar los 22 millones de pesetas que tenía a una agrupación religiosa. Coincidiendo más o menos con este suceso, Luis, el marido de Margarita, cayó fulminado mientras paseaba por la calle acompañado de su esposa. Un infarto de miocardio le mantuvo en coma 2 meses hasta que falleció el 26 de octubre
en la Clínica Provenza de Barcelona. En el certificado de defunción ponía causa de la muerte, parada cardiorrespiratoria. Aunque Luis había sido ingresado unos meses antes en esta misma clínica, afectado de una fuerte intoxicación, no le dieron mayor importancia debido a que el hombre tomaba unas gotas de cianamida cálcica para su adicción al alcohol y tenía el hígado hecho trizas. El medicamento es el mismo que utilizaba Paquita la Fogosa. Tengo un vídeo en el canal de este caso. Os lo voy a dejar enlazado en la cajita de información, que es un medicamento que se utilizaba para tratar el alcoholismo, que es bastante peligroso si se ingiere alcohol con él y que además está hecho de un derivado del cianuro. Tras la muerte de su hijo, Carmen Nuez, la suegra de Margarita, le dijo a Margarita y a sus dos hijos, Sonia y Javier, que se fueran de la casa, que ella no les quería allí. Así que todos regresaron a Hospitalet, concretamente a la calle Riera Blanca, al número 95, y se instalaron en casa de Josefa, una de las dos hermanas de Margarita, donde también vivía su cuñado José Aracil y la hija de ambos, Vanessa. Cuando se fueron del piso de la suegra, se procedió a limpiar y a tirar un montón de basura que Margarita, su marido y sus hijos habían dejado. Y entre lo que encontraron aparecieron un montón de carpetas vacías como de documentación y también algún documento de identidad, entre ellos el de una vecina llamada Rosalía Marco Castro, además de su cartilla del banco. Tras el fallecimiento de Luis, los niños decidieron no ir al colegio y la relación de Sonia con su madre pareció estrecharse mucho. Pero fue lo único que mejoró, porque ahora la familia debía sobrevivir con las 75.000 pesetas mensuales que le habían quedado de pensión. Para que os hagáis una idea, 75.000 pesetas son unos 450 euros, que a día de hoy, según la calculadora de inflación, son alrededor de 1.000 euros. Normal que las cuentas de la familia estuvieran siempre en números rojos. Margarita se afanó en encontrar una nueva fuente de ingresos y rápidamente encontró trabajo cuidando a un hombre llamado Manuel Díaz Rojas, de 57 años, pero que falleció bastante rápido después de que Margarita se pusiera a cuidarle. La siguiente víctima del entorno de Margarita fue su propio cuñado, José Aracil, con el que convivía, que un hombre sano de 50 años que murió el 14 de agosto de 1993. Anteriormente a esta ocasión tuvo otros 2 ingresos y en todas las ocasiones le diagnosticaron una encefalopatía, una más, de origen desconocido. Pero nadie investigó nada. Y si a esto se sumaba que José le comentó a sus conocidos que le habían quitado dinero de su cartilla mientras había estado ingresado en las ocasiones anteriores y que estaba seguro que había sido su cuñada Margarita con la ayuda de su hija Sonia, las cosas se ponían bastante raras. Cuando la gente le preguntó que por qué no había denunciado, él dijo que por no perjudicar a los 2 hijos de su cuñada, que eran todavía muy pequeños y le daban mucha pena. Finalmente, en el certificado de defunción de José decía que la causa de la muerte había sido una parada cardiorrespiratoria. Y nadie hizo análisis toxicológico una vez más. No volvemos a saber nada de Margarita durante 2 años, hasta que en agosto del año 1995, Margarita, que estaba iniciando una relación con un vecino que se llamaba José Antonio Cerqueira, un hombre portugués de 69 años que llevaba 10 viviendo en Barcelona con sus 2 hijos, se decidió hacer una paella para toda la familia. Ese día comenzó muy bien y todos en paz y armonía, y mientras celebraban que era sábado y se tomaban unos vinos, José Antonio empezó a encontrarse tan mal de golpe que tuvieron que llamar a una ambulancia de urgencias. Según explicó a la policía el propio hijo de José Antonio, este, tras haber bebido un vaso de calimocho, tuvo que levantarse de la mesa e irse al balcón. Estaba sudando, tenía la cara enrojecida y le costaba muchísimo respirar. Al cabo de un rato, pero rato, estoy hablando de minutos, tuvieron que llevarle a la cama porque tenía un aspecto tan horrible y se encontraba tan mal que apenas podía mantenerse en pie. En esos momentos, según su hijo, su padre balbuceaba, hablaba pero no se le entendía nada
y Margarita tuvo que ponerse al frente de la situación, llamar a emergencias y tratar de reanimar a José Antonio. Cuando José Antonio ingresó en urgencias, le quitaron la ropa y entregaron a los familiares el reloj, las llaves y la propia ropa que llevaba José Antonio. No le dieron nada más, por lo que los familiares echaron en falta la cartera, que su padre solía llevar siempre en el bolsillo del pantalón. Por lo que un rato después se trasladaron a casa a buscar la cartera, pero no la encontraron. A las 6:30, es decir, 1 hora después del ingreso, 1 hora y media después del ingreso, Margarita y Sonia estaban sacando dinero del cajero instalado en el mismo hospital con la tarjeta de José Antonio. Sacaron 20.000 pesetas de la cuenta. José Antonio Cerqueira pasó varios días en coma, mientras sus hijos cuidaban de él con la inestimable colaboración de Margarita, que acudía a diario al hospital e incluso invitaba a comer a los chicos todos los días. Esto pasó hasta que un día se encontró con María Fernanda, la esposa de José Antonio y su hija Laura, que habían llegado desde Portugal. Desde entonces Margarita no volvió a visitar a su vecino, que seguía gravemente enfermo, sin que los médicos pudieran determinar el origen exacto de su enfermedad. Sabían que padecía alteraciones del sistema nervioso producto de una intoxicación por medicamentos, pero no se consiguió encontrar la causa porque todos los análisis toxicológicos le dieron negativos. Pero como os podéis imaginar en este punto de la historia, José Antonio no era ni de lejos la única amistad que había hecho Margarita. Margarita tenía un montón de amigos en el barrio. Una de las nuevas amistades se llamaba Piedad Hinojo Iranzo. En algunos sitios he leído que se llamaba Pilar, pero no se llamaba Pilar, se llamaba Piedad. Se trata de una vecina de 67 años que vivía muy cerca de Margarita. Vivía sola acompañada de 4 gatos y 2 perros. El marido de Piedad, Marcelino, había muerto un año antes tras pasar los últimos meses de su vida postrado en una silla de ruedas y gravemente afectado por una enfermedad mental que le provocaba súbitos ataques de ira, durante los cuales golpeaba todo lo que se le ponía por delante. No había oído en mi vida una enfermedad así, pero no sé si lo ponen y lo dicen muchos medios, será que existe. No he encontrado el nombre de la enfermedad. Margarita y Piedad solían verse todas las tardes, por eso la hija de Pilar no se extrañó cuando, el 26 de septiembre de 1995, es decir, un mes después de lo que le pasó a José Antonio, bueno, como digo, la hija de Piedad no se extrañó cuando la hija de Margarita, Sonia, la llamó para decirle que había visto a su madre un par de días atrás y no la había encontrado especialmente bien. Le dijo que parecía enferma. Había intentado ir a su casa a ver qué tal se encontraba y la mujer nunca le abría la puerta. Dice que esto le extrañaba porque por las tardes siempre quedaba con su madre y además era una mujer que apenas salía de casa. Así que la hija de Piedad, sin perder más tiempo, se presentó en casa de su madre, entró con su propia llave y encontró a su madre inconsciente tirada en el sofá, presumiblemente desde hacía días. De inmediato llamó a los servicios de emergencia, que la trasladaron al hospital más cercano. La hija de Piedad, que estaba a punto de dar a luz, se llevó una fuerte impresión por cómo encontró a su madre, que nunca había tenido además problemas de salud. Encontró varias cosas extrañas en la casa, además. Por un lado, le pareció raro poder abrir con su llave, ya que su madre solía dejar la puerta cerrada por dentro con las llaves puestas. Y por otro lado, tampoco se explicaba la existencia de cristales rotos cerca del sofá, donde encontró a su madre tumbada, ni el origen de una mancha que había en el suelo del lavabo, que parecía una especie de café con leche pero muy, muy aguado. Los médicos que atendieron a Piedad manifestaron que presentaba, según palabras del atestado policial, un daño cerebral difuso, sin encontrar su origen en un hecho habitual o razonable, y que tras descartar los resultados de las pruebas realizadas, podría haber sido provocado por la ingestión de cualquier medicamento o cualquier sustancia nociva. 2 días después del ingreso de Piedad en el hospital, otra de las hijas de la mujer fue a su casa para atender a los animales, sacarles a la calle, limpiar la vivienda y tratar de poner un poco de orden, e inmediatamente se dio cuenta de algo muy, muy raro. A su madre le habían desaparecido un montón de objetos de valor, incluidas las tarjetas de crédito, la documentación y las cartillas del banco.
Una rápida visita a los bancos donde su madre tenía el dinero le sirvió a esta hija para confirmar sus sospechas. Alguien le había hecho algo a su madre con intención de robarle. Así que acudieron a la comisaría a poner una denuncia. Según el informe policial, leo textualmente, el día 28 de septiembre de 1995 notaron que faltaban muchos objetos, una pulsera y una gargantilla de oro en forma de cordón, otra gargantilla de oro, un reloj de la marca Festina, 2 cartillas y más cosas. Las hijas quieren hacer constar que tanto en Caixa Cataluña como en Caixa Barcelona les han manifestado que una tal Margarita Sánchez Gutiérrez ha estado sacando dinero con las tarjetas propiedad de su madre, que conocen bien a la tal Margarita Sánchez como una estafadora, que las denunciantes manifiestan también que su madre estaba perfectamente, no encontrándole explicación los médicos al estado de esta y temiendo que su estado pudiera haber sido motivado por algo que le hubiera hecho esta tal Margarita Sánchez, que también les da la impresión de que esta señora no quiere que su madre salga del coma. Además de que está llamándolas constantemente interesándose por su estado de salud. Los agentes de la comisaría de Hospitalet dieron curso a la denuncia de las hijas de Piedad y un par de gestiones bastaron para comprobar la veracidad de lo que contaban y para identificar plenamente a la sospechosa, cuya descripción era, nuevamente palabras textuales, mujer de unos 60 de estatura, morena, pelo a media melena, bizca del ojo izquierdo, y que se movía acompañada de sus 2 hijos, un chico y una chica, esta de edad entre los 16 y los 18. Por su parte, Piedad pasó 23 días internada luchando entre la vida y la muerte, hasta que finalmente y felizmente se recuperó. Sin embargo, a Margarita no la detuvieron por intento de homicidio. A Margarita la detuvieron por intento de estafa. Era mucho más fácil de probar y mucho más rápido quitarla de la circulación de esta manera. ¿Y qué hizo Margarita para que la detuvieran por estafa? Bueno, pues a ver, os cuento. Sonia y Margarita fueron a varios establecimientos y compraron a crédito aparatos tecnológicos muy caros, siempre a nombre de Piedad, y luego lo revendieron. Cuando intentaron repetir la operación, uno de los encargados de las tiendas llamó a la policía. Dijo, creo que esta mujer está intentando estafarme. Compra género a crédito a nombre de otra persona que dice que está enferma, así que si quieren hablar con ella va a regresar en unos minutos. Fue entonces cuando la policía se presentó en el establecimiento y detuvieron a Margarita. Que digo yo también una cosa, los dueños de los establecimientos muchas ganas de ayudar a la policía tampoco tenían, porque a mí me aparece alguien con la identidad de otra persona, una mujer de 67 años comprando productos tecnológicos, ya a mí me extrañaría bastante. Además, por lo visto, compraba las cosas repetidas. A lo mejor, no sé, por deciros algo, 4 ordenadores. Para una mujer de 67 años enferma es una compra bastante extraña. Pero bueno, por lo que fuera, los dueños de los establecimientos no denunciaron hasta que este señor pensó que le estaban intentando estafar a él, no a las entidades de crédito. Cuando detuvieron a Margarita, la policía estaba más que convencida de que Margarita había calculado muy mal su jugada. Creen que cuando llamó a la hija de Piedad, cuando Sonia llamó a la hija de Piedad, ambas estaban convencidas de que la vecina había fallecido. Pero aquello fue el principio del fin, porque fue cuando las hijas empezaron a sospechar. Sin embargo, la policía de esto no tenía absolutamente ninguna prueba. A pesar de no contar con pruebas, tenían muchas sospechas y lograron hacer partícipes al juez de las mismas para que les expidiera una orden de registro de la casa de la hermana de Margarita, y allí encontraron medicamentos, joyas e incluso algunos documentos de las víctimas. Las víctimas que hasta ese momento la policía no tenía ni idea de que eran víctimas. Ellos pensaban solo en lo que le había ocurrido a Piedad. Pero claro, aquello a la policía le resultó rarísimo. Así que decidieron ponerse a investigar un poco el pasado de esta mujer y solo 10 días después de haberla puesto a disposición judicial, la policía se dio cuenta de que había demasiadas coincidencias entre los casos de Piedad y el de ese señor portugués que había acudido a la policía tras pasar
una larga temporada hospitalizado tras comprobar que le habían vaciado sus cuentas corrientes. El inspector a cargo del caso llamó a José Antonio Cerqueira para que volviese a la comisaría a ampliar la declaración que había hecho. Cerqueira contó con todo lujo de detalles la comida previa a su desfallecimiento, aquella tarde con la paella y el calimocho. Así que la policía se dispuso a investigar más a fondo las actividades de Margarita, con la certeza de que no había envenenado solo a Piedad, sino también a José Antonio. Así que la policía lo primero que hizo fue acercarse por el barrio a preguntar a ver si los amigos, conocidos y allegados podían ampliarle datos sobre Margarita. Y la primera sorpresa que se llevaron al empezar a preguntar fue que el sobrenombre por el que conocían a Margarita en el barrio no era precisamente la tuerta, sino la envenenadora. ¿Cómo te quedas? O sea, que en el barrio todo el mundo sabía que esta mujer se dedicaba a envenenar al mundo y ni Dios la había denunciado. Y esto lo sabían todos los vecinos de Hospitalet, pero no se había enterado ni un solo policía. Alucinante. Así que, sabiendo esto, los investigadores decidieron hablar con las farmacias del barrio, en las que comprobaron que que Margarita compraba medicamentos, recetas falsificadas. Estos medicamentos, como os he dicho antes, eran a base de cianamida cálcica, la misma que tomaba su difunto marido para el alcoholismo. Este medicamento, que se metaboliza rápidamente, no mataba con las fuertes dosis que Margarita le ponía a sus víctimas en las comidas. Normalmente no acababa con ellos, con algunos sí se encontraban débiles, pero lo que hacía era que iba actuando sobre su salud, iba deteriorando todo su sistema y terminaba provocando un paro respiratorio. Entonces, así, claro, era completamente imposible detectar ninguna sustancia en los análisis toxicológicos y las muertes siempre eran producidas por parada cardiorrespiratoria. Que por otra parte a mí esto me hace gracia, porque ¿quién no muere de una parada cardiorrespiratoria? Al final siempre se muere de eso. Pero bueno, la causa de la muerte de todas estas personas era parada cardiorrespiratoria, sin concretar más. A pesar de todo, las piezas iban poco a poco encajando. Según los médicos que atendieron a Piedad y a José Antonio, ambos podían haber sido intoxicados por este medicamento, que según el laboratorio que lo fabrica provoca, en caso de ingestión combinada con alcohol, ruborización intensa, palpitaciones en cabeza y cuello, náuseas, taquicardia, dificultad respiratoria, debilidad, visión borrosa, sudoración. Exactamente los mismos síntomas que los hijos de Cerqueira habían descrito después de que el hombre se tomara el calimocho que amorosamente le había preparado Margarita. Ahí fue cuando la policía dijo, vamos a investigar todo el pasado de Margarita, porque si tan conocida es en el barrio como la envenenadora, es porque más cosas tiene que haber aquí detrás. Así que en junio del año 1996, después de haber hecho una prospección en la vida de Margarita y enterarse del fallecimiento de su marido, del hombre al que cuidaba, de todo lo que os he contado antes, pues concluyó que las presuntas actividades criminales de Margarita incluían las muertes de su marido Luis Navarro, su cuñado José Aracil y de Rosalía Marco, así como las lesiones graves de su suegra, Carmen Nuez, Piedad Hinojo y José Antonio Cerqueira. Además, se apuntaba la posibilidad de que tuviese algo que ver con el fallecimiento de Manuel Díaz, el vecino que tenía causa de muerte indeterminada. Pero sobre esto no se pudo probar absolutamente nada. Fue a partir de este momento cuando su caso saltó a los medios de comunicación y todo el mundo empezó a llamar a Margarita la viuda negra de Barcelona o la viuda negra del Hospitalet. Aunque a mí esta señora no me parece precisamente una viuda negra. Una envenenadora sí, pero una viuda negra no. Porque además de al marido, acabó con todo el que se ponía por delante. Este caso me recuerda un poco al de Gilla Murano. También es un caso que tengo en el canal, el primer vídeo que subí, os lo dejo enlazado también, aunque se oye bastante mal. Pero bueno, es un caso bastante interesante. En un principio, abrumada por las pruebas, Margarita parecía decidida a confesarlo todo. Pero finalmente se echó atrás y admitió los robos, pero negó siempre las muertes.
Adicionalmente, la policía detuvo también a su hija Sonia, que por entonces tenía 16 años, por considerarla cómplice de su madre. Y aquí viene la parte indignante de todo este caso. 2 años más tarde, se celebró el juicio en el que Margarita fue condenada a 34 años de prisión. En la sentencia, como os he dicho al principio, la calificaron de ruin, perversa, cobarde y traicionera. Pero solo la condenaron por los delitos de lesiones, estafa, falsedad y robo. Fue absuelta de los asesinatos al considerar que no se podía probar que quisiera acabar con ellos, sino solamente dormirles para robarles. Para ello se basaban en que la mujer era prácticamente analfabeta y que no era capaz de discernir hasta qué punto podía acabar con la vida de alguien. Mirad, a mí esto me hace una gracia que no veas. O sea, esta mujer era suficientemente inteligente como para saber que si le echaba gotitas en la comida a la gente, las dejaba para allá, pero no que si se pasaba se los cargaba. Y como no se había cargado a nadie, pues claro, no tenía experiencia en que si se pasaba se los cargaba. Yo no sé, no entiendo esta condena, pero bueno, en fin. A su vez, su hija Sonia fue condenada a 4 años de cárcel como cómplice principal de su madre. A pesar de la sentencia, que es de chiste, tanto madre como hija tuvieron las narices de apelar. Menos mal que 2 años después el Tribunal Supremo ratificó la primera sentencia en todos sus términos y las obligaron además a pagar las costas, cosa de la que me alegro bastante. Y una cosa de la que no me alegro, porque la verdad el chaval me da mucha pena, es que Margarita perdió la custodia de su hijo Javier, que por aquel entonces tenía 14 años, y el niño fue a parar al centro de menores de la Generalitat de Cataluña. Ningún familiar quiso hacerse cargo de él. Mira, de verdad, qué pena, ¿eh? Margarita Sánchez Gutiérrez, la viuda negra de Barcelona, como la llamaron los medios, aunque no estoy nada de acuerdo, salió en libertad en 2016 al cumplir 25 años efectivos de condena. Desde entonces vive en el municipio de Tarrasa, en Barcelona también, y nunca ha concedido una entrevista y se niega sistemáticamente a hablar de sus crímenes, como si no hubieran existido. Hay una mujer que deja comentarios en vídeos, blogs y noticias, que trabaja en un supermercado en Tarrasa, del que Margarita es clienta habitual, y esta mujer cuenta que está muy desmejorada, que camina con un andador, ha perdido todos los dientes, tiene la espalda torcida, bueno, creo que está fatal de salud. Pero ya os digo, esto es un comentario en vídeos y en blogs sobre el tema, no tengo ninguna constancia más del asunto porque ya os digo, lleva una vida bastante anónima. Y bueno, ahora una curiosidad que quería contaros porque me tiene bastante loca. Ni esta mujer, ni esta mujer, que son la misma persona, son Margarita Sánchez. Son todas las fotos de Remedios Sánchez, que es la Mataviejas. Y os digo esto porque estas fotos aparecen ilustrando un montón de artículos y reportajes sobre Margarita Sánchez. Y no es ella. Y a mí lo que me deja un poco perpleja es que estas fotos aparezcan en medios como La Vanguardia, El Mundo, bueno, y medios bastante importantes. Y ya os digo que no es Margarita. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. No sé si lo conocíais, este caso es bastante conocido. Como os he dicho antes, es un caso muy indignante y aunque es verdad que muy probablemente, aunque lo hubieran condenado por todas las muertes y por haber acabado con la vida de tanta gente, hubiera cumplido la misma condena, porque en aquella época no había prisión permanente revisable y siempre hay un tope de años que se puede estar en la cárcel. Así que yo creo que en cualquier caso esta mujer estaría libre, aunque le hubieran imputado un montón de muertes. Pero al final da rabia que no se reconozca lo que yo creo que todo el mundo tiene bastante claro que se ha hecho. Una pena para los familiares y amigos de las víctimas, de verdad. Hay una cosa que se me olvidó contaros. En el juicio, la suegra fue una de las personas más beligerantes contra ella. Ahí contó absolutamente de todo. La puso a caldo a ella y a su hija Sonia, o sea, a su propia nieta. No hablaba nada bien de ella. Pero bueno, una curiosidad. Y bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy.
Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, ya sabéis, podéis activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.